Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Agradeciendo a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo que están siempre escuchando los temas, las reflexiones que compartimos y gracias por los comentarios. Y bueno, nos animan a seguir adelante en esta labor tan importante y tan significativa para nosotros que es llevar la palabra de Dios. Quiero compartir contigo un tema que está basado en Mateo 24, 29 al 39, que habla acerca de la higuera. Y permíteme leer este pasaje, lo voy a leer en la versión NBI, que dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. La parábola de la higuera. Esta parábola se encuentra insertada dentro del amplio texto de los capítulos 24 y 25 de Mateo, en los que se entremezclan dos predicciones que hay que separar para poder estudiarlas de una forma adecuada. Y no podemos pues estudiar la parábola propiamente dicha sin considerar primeramente este contexto en el que se halla inmersa. Jesús no nos deja duda en cuanto a la realidad de una tribulación grande inmediatamente antes de su segunda venida. En el versículo 15 hallamos la referencia a la abominación desoladora, ¿no? Es decir, leemos en el versículo 15, allí dice: así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio, bueno, estoy leyendo la NBI, en la Reina Valera dice abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lee lo entienda, dice. El versículo 15 hace referencia a esto. Ahora conviene aquí recordar también lo que aconteció en el año 40 después de Cristo, cuando Cayo, más conocido como Calígula, ordenó que se erigiera una estatua suya en el templo de Jerusalén. Él envió a Petronio a la tierra de Judea para que se encargara de erigir estatuas suyas en diversos lugares que eran prominentes. Y las locuras de este monstruo llegaron a un nivel ya inimaginable. Él exigió ser tratado como si fuera un dios y que se le llamara tal, ¿no? Un dios. Mandó decapitar a los más nobles de sus compatriotas y extendió su régimen de terror hasta los rincones más apartados del imperio, como es el caso de la tierra de Israel. Al igual que los demás pueblos sometidos al imperio romano, los judíos podían continuar con su religión nacional siempre que también rindieran culto al emperador. La abominación desoladora, que en el pasado había sido la imagen de Zeus bajo el dominio de Antíoco Epífanes IV, ahora tomaba una nueva forma en la persona divinizada del César romano. Sin embargo, la muerte del emperador libró a los hebreos de aquella amenaza idolátrica, según nos relata Filón de Alejandría. En el versículo 21, Jesús habla de la gran tribulación, cuando dice: porque habrá entonces gran tribulación. Y acá de nuevo se superponen los acontecimientos inmediatos con los escatológicos. Aquella tribulación hay que considerarla como una figura de la venidera. El sitio de Jerusalén fue una de las luchas más sangrientas de la historia de la humanidad. El general Tito
le confió a Flavio Josefo la misión de conferenciar con los judíos sitiados en Jerusalén con el objetivo de convencerles para que depusieran su actitud y se rindieran al ejército romano. Él mismo nos relata cómo se dirigió a los sitiados desde afuera de la muralla, invitándoles a recapacitar ante la realidad de la fuerza irresistible de las huestes imperiales. Esto está narrado en su libro Guerra de los Judíos. Y en una de sus arengas, Josefo fue alcanzado por una piedra que le golpeó en la cabeza, produciéndole pues una seria herida e incluso la pérdida del conocimiento. Los judíos trataron de capturarle, pero las tropas romanas se les anticiparon. No hay duda de que esta parábola, la parábola de la higuera, se refiere, como muchos consideran, al sitio de Jerusalén y la ruina de la nación hebrea. El relato ilustra el pasaje comprendido entre los versículos 4 al 22 de este capítulo 24. La caída de Jerusalén alcanzó niveles horrendos, según lo narra la historia, ¿no? Niveles horrendos de violencia y crueldad. Los registros históricos hablan de ríos de sangre que corrían por las calles y cubrían los atrios del templo. Muchos centenares de judíos fueron crucificados, muchos de los habitantes de la ciudad perecieron por hambre, y la urbe cayó el día 10 de agosto del año 70 de nuestra era. Se calcula que 1.100.000 judíos perecieron en el asalto. 100.000 sobrevivientes fueron vendidos como esclavos por los romanos. La nación judía dejó de existir en un día. Aquel desastre fue verdaderamente el fin de un eón, el fin de una era. El general Tito exclamó y dijo: Dios ha estado de nuestra parte en esta guerra. Esto lo narra Flavio Josefo en su libro Guerra de los Judíos. La higuera, su nombre, el nombre técnico que usa es la Ficus carica, es un árbol característico de la cuenca mediterránea, pero sobre todo es muy emblemático en la tierra de Israel junto con el olivo y la vid. Y siempre fue tenida la higuera como un símbolo de fecundidad, particularmente desde su mención en la Torá. Los textos posteriores, en textos tal vez por el tiempo no vamos a poder verlos todos, pero les puedo dar algunas citas. En algunos textos vamos a ver la mención del fruto de la higuera, por ejemplo, como un medio medicinal. Esto está en 2 Reyes 27. Ahí vamos a ver que se usan los higos como algo medicinal. La higuera aparece también en los textos de la Biblia, por ejemplo, en textos que hablan más bien de juicio por infidelidad, como lo vemos en Jeremías 29, donde Dios habla justamente de la nación de Israel. Jeremías 29, 17 al 19, habla justamente de la infidelidad del pueblo. También aparece la higuera en el texto del profeta Miqueas para señalar el reinado futuro de paz y prosperidad del Mesías. Miqueas 4:3-4, donde también se habla de que se van a deponer las armas, que se convertirán las armas en asadones, en rejas de arado, y la gente podrá estar en su higuera, cuidando su higuera y alimentándose de ella. Y para Jesús, este proceso de la higuera es la señal de la cercanía de su segunda venida, el tiempo de la gran cosecha de Dios. Aquí el Señor introduce una expresión digna de mucha consideración. Esto está en Mateo 24, en los versículos 33 y 34, que dice: igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. Evidentemente, la generación que no pasará, es decir, que no morirá, en otras palabras, es la generación que verá todas estas cosas, no solo algunas de las señales de los tiempos, sino la totalidad de ellas. Creo que esta generación va a ser justamente la última generación antes de la venida de Jesús, que van a ser testigos de toda la tragedia que el mundo va a estar viviendo y todas las desgracias que experimentará la gente, precisamente como juicios por parte de Dios por no querer arrepentirse. Y creo que estas cosas nos deben hacer pensar algo importante. Las palabras de nuestro Salvador
además de otras claras advertencias suyas, deben ser tenidas en cuenta, deben ser consideradas, ¿no? En el sentido de que no hay que estar atreviéndonos a cometer, como alguien dijo, el despropósito de hacer cálculos y dar fechas de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como muchos lo han intentado hacer y han fracasado, porque en realidad no se sabe cuándo es la segunda venida de Jesús. Jesús mismo lo dijo ahí en Mateo 24:36, cuando dijo, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo del hombre, dice. Es decir, nadie sabe la fecha de la segunda venida de Jesús. En el verso 42 dice, por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. No lo sabemos, pero hay que estar preparados. Aquí Jesús lleva su discurso del tipo figura histórica, es decir, la caída de Jerusalén, a la realización escatológica, el gran día de Dios para continuar tratando de los días finales en el capítulo 25 de Mateo. Pero antes Jesús hace referencia a los días de Noé con claras connotaciones, por ejemplo, del elemento de sorpresa que acompañará la segunda venida, ¿no? El versículo 37 estoy en Mateo 24, el versículo 37, ahí dice claramente que la venida del Señor será como en tiempos de Noé. En los días de Noé, ¿qué hacía la gente? Comía, bebía, se casaba, daban en casamiento, hasta el día en que no entró el arca. No supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así dice la Biblia. Igualmente, las figuras históricas de Sodoma y Gomorra apuntan al hecho de que en su caso también fueron tomados por sorpresa. Todos cuantos no estaban velando, también, dice la Biblia. Esto está en el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 26, en adelante. Acá dice, tal como sucedió en los días de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta que el día de Noé entró en el arca. En que no entró en el arca, entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Hablamos del factor sorpresa. Nadie está preparado para morir, es verdad. Y si no estás preparado para morir porque no piensas en eso, porque solamente piensas en tu día a día, en tus éxitos, en tus negocios, en hacer dinero y muchas cosas, no piensas en la muerte. Y si no piensas en morir, mucho menos vas a pensar en arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Cristo y salvar tu alma. Porque la gente lo que menos piensa es salvar su alma. Prefieren salvar su negocio, prefieren cuidar su dinero, prefieren evitar la quiebra, prefieren estas cosas. Pero son pocos los que realmente piensan en la salvación de su alma. Pues mira, el factor sorpresa te puede venir en el tiempo en que tú no sabes, en el día, en la hora en que tú no lo vas a poder descifrar ni definir. ¿Y qué vas a hacer si perdiste la oportunidad de tu salvación? Hoy es el día de la salvación, mi querido amigo. Hoy es cuando tú tienes que arrepentir de tus pecados. Hoy es cuando tú tienes que rendirle tu vida a Cristo. Hoy, no mañana, no cuando estés viejito, no cuando estés agonizando. Hoy, mientras estás saludable y fuerte, hoy debes rendirle tu corazón a Cristo porque tú no sabes si vas a vivir mañana o esta noche. No sabes si vas a vivir de acá a una hora. Pero si tu vida está en las manos de Dios y tú creíste y aceptaste a Cristo en tu corazón, entonces tu alma está asegurada en las manos de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, salva tu alma antes que sea demasiado tarde. Querido amigo, y esto te lo comparto con todo mi corazón, porque tal vez este sea el último mensaje que tú escuches, y debes arrepentirte, debes creer en Jesucristo para que seas salvo. Yo espero que sea así. Que Dios te bendiga. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.